Muy, pero muy feliz día. Tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Bienvenidos a Fraga en Éxitos. Un placer saludarlos y recibirlos el día de hoy cuando les traigo un gran tema. Vamos a ver un tema que les puede ser muy útil para comprender un poco todas las aristas que tiene su forma amatoria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que vi del amor, en mi casa, en mi vida. ¿Lo repito o lo rechazo? ¿Lo repito o me opongo? Ese es el tema de hoy. Ok. Vamos a hablar de los patrones del amor. ¿Por qué? Porque el amor, usted no viene con el amor. Usted puede venir con la emoción del amor. Usted puede vivir con esa emoción, evidentemente, que se la va a dar el hecho mismo. Pero el hecho de nacer, cuando usted nace, usted viene de alguna manera a buscar aprender patrones de amor. Porque los patrones de amor son lo que hacen ese sentimiento que usted siente, valga la repetición, ese sentimiento que yace, que habita en usted. Ese sentimiento, cómo usted lo va a exponer, cómo usted lo va a llevar a cabo, ¿ok? Cómo usted lo va a demostrar. En esa demostración entran los patrones. ¿Y quién me da esos patrones? Esos patrones me lo dan montones de elementos. Pero sobre todo, quien verdaderamente marca patrones profundos en mis formas amatorias son mis mayores, son mis modelos. Llámese mis padres, mi familia, mis maestros, las personas que de alguna manera yo vi e intuí, y esto es muy importante porque como esto sucede en edades muy tempranas, no necesariamente yo sé cómo son las formas de amar de ellos, sino que yo intuyo y además interpreto y percibo cómo ellos aman y cómo son amados. Y a partir de eso yo voy incorporando ciertas cosas de todo eso que vi. En terapia luego, si va a terapia el individuo porque necesite la terapia, en una oportunidad, veremos y reconsideraremos todos estos patrones para ver si están vigentes y para ver si te sirven, porque hay patrones que no te sirven. De alguna manera, te has convertido en una persona absolutamente cerrada, no hablas de tus sentimientos, no transmites nada, porque seguramente fue lo que tuviste en tu casa, porque en tu casa no se hablaba de emociones. Y eso era algo cultural y, digamos así, empadronado en todo lo que era la cultura, que era una cultura donde la emoción no tenía ningún papel fundamental, por lo tanto de ella no se hablaba. Yo me acuerdo, hace poco vi un programa de televisión, un programa de entrevistas, y le decía, le preguntaba la persona que estaba dirigiendo el programa de entrevista, le preguntaba a un invitado joven, un muchacho joven, le decía, muchacho como de 32 años, y le decía, ¿y a ti cómo te amaron? Él era vasco, o él es vasco. Y él decía, tú sabes que en mi pueblo, en mis pueblos del norte, nunca te decían que te amaban. Y cuando te iban a decir que te amaban, te decían, es que te rompo la cabeza en 1000 pedazos. Esa era la manera como tú sabías que te estaban amando. ¿Qué pasa? Ese niño que ya de alguna manera ha decodificado una cantidad de códigos muy sutiles, porque él está en permanente observación y absorción, él va a conocer y entonces va a saber que en mi casa, mi familia, la manera como se dice me importas, la manera como se dice me amo a lo mejor, es diciéndote que te voy a quebrar la cabeza en 1000 pedazos. Porque es una forma fluida en la cual ellos se pueden retroalimentar y sentirse cómodos. Ahora, cuando ese niño, llámese este muchacho de 32 años que estaba hablando del tema, llega adulto y empieza a darse cuenta que en la adultez hay batallas que hay que librar
que hay escenarios que hay que pisar, que hay discursos que hay que emprender y que hay que incorporar, se da cuenta de que está totalmente desprovisto de esto y que sus únicos patrones son patrones de un silencio, y además un silencio duro, carrasposo, difícil, contrastado con un te voy a partir la cabeza, es que si te agarro te voy a dar dos trompones, una cantidad de expresiones altamente violentas a la visión de uno, pero que para ese muchacho constituyen códigos a través de los cuales me dicen, te quiero, me importas, estás entre los míos, eres de mi equipo, estás en un lugar seguro. Doy todo este preámbulo porque es que esto se forja así. Uno va generando. Ahora, cuando hay conciencia, cuando tú vienes de un hogar o de un medio que te ha dado suficientes elementos de conciencia que tienen que ver con elementos reflexivos, que te permitan evaluar, por ejemplo, tus silencios, porque yo no condeno a una persona silenciosa, ni siquiera no, me parece, el silencio tiene un valor enorme, pero relacionalmente el silencio termina convirtiéndose en un área peligrosa, termina convirtiéndose en un área espinosa, termina convirtiéndose en un área difícil de abordar por el resto de los seres que se interesan en ti y que necesitan de tu feedback, llámese de tu correspondencia, para sentirse amados. Entonces el silencio es un capítulo, independientemente de que tú seas de una personalidad introvertida, que eso lo tendrás que ir llevando e ir modulando, porque la vida se trata de eso, de modular para ver cómo vas a hacer con ese silencio que para ti ha sido tu gran escudo y que para ti, en la imitación que has hecho perfecta a tus modelos anteriores, tú has utilizado para esconderte a veces, para librarte de cosas, o simplemente para estar a salvo, o simplemente para reflexionar. Y entonces hay que evaluar el valor real que tiene ese silencio y si el cómo tú los despliegas es totalmente válido, sensato y útil para ti. El cómo tú despliegas esos silencios. Entonces, de eso se trata la vida. La vida, y por eso las relaciones, aquí vamos entonces, por eso las relaciones tienen un gran valor en la vida de los individuos. Porque la relación es la que termina evaluando y ponderando de verdad cómo, es decir, si tú tienes los elementos necesarios para realmente estar librando las batallas que normalmente se libran en la vida, que es el sentirse querido, que es el sentirse aprobado, que es el sentirse integrado, que es el integrarse, que es el aprobar, ¿sabes? Toda esta cosa de la cual hablamos a diario tiene que ver con ir modulando cosas, porque nosotros venimos marcados inevitablemente por modelos, por patrones, aunque nosotros nos hayamos opuesto a ese patrón, nos hayamos opuesto rotundamente a ese patrón, estamos marcados por él y tenemos que ver entonces cómo lo vamos llevando, cómo lo vamos suavizando, reconocer cuando hemos caído en él para saber qué hacer con él. Eso es tener el dominio de ti y eso lleva la vida entera, pero la vida constantemente. ¿Ok? Importante. Entonces, tengo un ejemplo. Y creo que pero yo lo debo haber contado varias veces porque es un ejemplo muy ilustrativo. 42 años, llega a consulta y es una persona que viene de... Me lo envía la señora, la mujer, a quien yo alguna vez le di una asesoría de otra cosa. Este señor está marcado por un modelo, por el lado de su padre, que es un modelo para un hombre muy importante, está marcado por un modelo de abandono y por un modelo de dolor profundo. ¿Qué ha hecho él?
se ha opuesto. Yo jamás voy a abandonar a un hijo mío. El resto del cuento no se me bajen del carro, se lo he hecho ahora al volver de esta pausa comercial. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Aquí estamos conversando acerca de los modelos, lo que vive el amor, lo rechazo o lo repito. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al ejemplo. Un señor, 42 años, una carrera en ascenso, un hijo, un solo hijo, 15 años de casado, me lo envía él la señora de él, que yo la atendí alguna vez en una asesoría de otro tipo. Y el hombre arranca, bueno, hacemos las preguntas de rigor, las preguntas de conocimiento, y él me dice, yo particularmente vengo de un hogar donde mi papá nos abandonó, y nadie sabe lo duro que fue ese abandono. Una familia de 2 hijos, ellos son 2 hijos, 2 hermanos, y bueno, lo duro que le fue a la señora levantar la casa y el hogar y el hombre una absoluta indiferencia, etcétera, etcétera. Y él dice, por eso yo le digo a mi mujer y a mis hijos que yo les podría hacer cualquier cosa, pero jamás los voy a abandonar. Puede que la relación se termine, pero el abandono jamás, porque es que el abandono es un dolor tan profundo que yo no se lo podría causar a nadie a quien he amado. Y eso suena no solo coherente, sino que suena además muy sólido, ¿verdad? Ok. Bueno, arrancamos a hablar, a conversar, a trabajar todo lo que era su desorden personal, su desorden de prioridades de vida, todas esas cosas que se conversan en terapia. Y de repente me dice, mira, Carlos, yo te quiero pedir un favor. Mi hijo se está graduando ahorita de bachillerato. Es además campeón de un deporte, no voy a dar más especificaciones para no vender al personaje. Le va muy bien, es campeón ahí y le va estupendamente bien. Y yo de repente lo siento que está un poquito perdido. Y de repente la voz del padre y de la madre no son las voces que más escuchan en este momento, porque es un muchacho que tiene 14 para 15, iba para 5º año. Y yo quisiera que él hablara contigo. Porque además tuvo una noviecita y la noviecita lo dejó y tuvo un problema con un amigo. Es decir, habían varias cositas que estaban por allí que él sentía que le habían pegado al niño y que de alguna manera no habían podido abordar juntos como familia. Entonces yo le digo, mira, no es bueno que yo atienda a tu hijo. Eso no es lo ideal. Ahora, si tú lo que quieres es que yo de alguna manera le dé 1 o 2 sesiones orientativas en torno a su vida y en torno a su rendimiento y tal, bueno, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque total, contigo llevo apenas trabajando 2 meses. No, pero son 2 sesiones y son orientativas. Cualquier cosa yo te puedo dar a un colega y remitírselo a él. Ok, bien. Lo acepté, un muchacho encantador, un muchacho además con un aura y un feeling bonito. Y bueno, y el muchacho se abrió conmigo y estuvimos hablando un poco lo que le pasó con la noviecita y lo que le pasó con el amigo y tal, y su visión al deporte y su visión a lo que él quiere y todo aquello. Y de pronto yo le digo, por un comentario que me hizo, le digo, ¿y por qué tú no hablas con tu papá? Perdón, ¿por qué esto no se lo has comentado a tu papá, que es un tipo que te puede a lo mejor orientar, que vive contigo, que te va a dar de alguna manera un espaldarazo más cercano? Y él me dijo, con mi papá. Se rió. Y yo le digo, ¿pero por qué te ríes? Mi papá es totalmente ausente. Mi papá nunca está. Y cuando está en la casa, él está metido en la computadora. En aquel momento no era computadora tanto, pero está metido en esto, está leyendo, está buscando cosas o está pegado al teléfono llamando a compañeros. Él está metido en otra cosa. Él es totalmente ausente. Y eso es una cosa que lo hablamos mi mamá y yo. Él anda en otra. Él está en la casa, pero anda en otra. Y yo sé que nos ama, pero no sabe demostrar, no sabe estar. Eso todo dicho por un niño de 14 años.
Es decir, todo el abandono del padre, de este señor, todo el abandono del padre, que él rechazó porque le dolió mucho y lo tuvo que rechazar, al no haberlo integrado, al no haberlo trabajado, al no haberlo puesto en su lugar, sencillamente lo que hizo fue, lo metió en su vida desde la oposición, y la oposición tiene sombra y esa sombra de alguna manera fue, ok, nunca los voy a abandonar como lo hizo mi papá, pero los voy a abandonar porque sé, y lo que he visto, y lo que he mamado del amor, es abandono. ¿Entienden? Es decir, uno, esto lo digo para todos, uno tiene que estar siempre muy alerta, por eso siempre hablo de vivir despierto o vivir dormido. Quien vive dormido anda en piloto automático permanentemente y la vida lo va llevando y seguramente, bueno, ahí no hay mucho que buscar. Pero cuando un ser, que es lo que yo quisiera, que ustedes y que yo pudiéramos vivir una vida despierta está mandada, está comandada por un permanente darse cuenta. Como dice Gestalt, es un permanente despertar, es un permanente, me cayó la locha, me cayó el 20, lo dicen los mexicanos, me cayó el 20, porque eso es lo que conduce y eso es lo que da una posibilidad a que haya una transformación, que fue lo que de alguna manera hicimos en terapia con este señor. Esa entrevista con su hijo me permitió ver cómo este hombre, eso a lo mejor la terapia me lo iba a mostrar 5 sesiones más allá, 10 sesiones más allá, pero a través del hijo lo encontré clarito y empezamos entonces a trabajar ese abandono. Y ese abandono, porque perdóname, una persona que haya sufrido un profundo abandono como modelo de amor es una persona que de alguna manera va a buscar y que se oponga a eso por el dolor, va a buscar la forma de que el abandono como base siga, aunque las formas cambien. Es persona, por ejemplo, yo vi cómo le pegaban a mi madre, yo vi el dolor de mi pobre vieja sufrir de un tipo borracho y absolutamente violento, Yo jamás le pondría la mano encima a nadie y menos a una mujer. Eso es un discurso que yo he oído 40 veces en una terapia. Y la pregunta que uno se hace cuando uno está oyendo ese discurso es, ¿dónde pondrá este hombre la violencia? ¿Dónde la pondrá? Porque es que eso no queda ahí. Aquí el problema no es, no, yo no amo así. No, seguramente tú no vas a querer amar así. Pero el síndrome de esa violencia va a irse a cualquier estado de violencia. Entonces tú de repente ves cómo la persona trata, cómo ese hombre trata a esa mujer. Eso se ve también en mujeres hacia los hombres. Cómo esa mujer trata al hombre y tú dices, wow, esto es profundamente violento. Yo hace años vi en un aeropuerto, me acuerdo que eran creo que eran puertorriqueños o dominicanos, que estaban hablando entre ellos y eran 2 parejas y había una pareja, tú sabes, uno de metiche y de observador, porque ¿qué hace uno metido de eso? Pero a mí todo eso me da material para hablar con ustedes. Y yo veía como el hombre de una pareja, cada vez que la mujer hablaba, él llegaba con una broma, con un chiste, y la degradaba. Y la degradaba. Pero además, se ve que tienen muchos años juntos porque uno va notando la habilidad, y uno va notando por parte de ella como el cansancio, ¿sabes? Como el agotamiento. Como el, ay, otra vez, qué fastidio. Entonces, tú veías a la otra pareja natural hablando de sus cosas y riéndose, y a estas dos, a la otra pareja, ella medio silente y él, cada vez que ella hablaba algo, ¡pum!, inmediatamente la tiraba al piso a través de un chiste. Porque es que además te vas volviendo muy diestro en esas áreas que consideras también como forma de amor. Entonces, el problema de la vida, el problema cuando uno quiere hacer un trabajo de vida, uno tiene que ver allí. El problema no es, no, menos mal que yo no.
Mi papá era violento, menos mal que yo no. Espérate un momentico. Ahí hay todo un ámbito violento. Es importante ver qué has hecho tú con tu, porque, perdón, ¿de qué te sirve el que tú no seas violento para afuera, por ejemplo, y seas profundamente violento para adentro? ¿Y cómo ser violento para adentro? La forma de comer, la forma de beber, la forma de no sé, de adoptar un vicio, de gastar dinero, de considerar el mundo. Y eso es violento. Entonces tú de repente ves personas buenas, chéveres, maravillosas, pero cuando generan expresiones hacia otros o hacia otra cosa, tú sientes que hay una violencia que se viene encima que es enorme. Entonces, es válido el que yo vi este patrón y no voy a ser así, pero eso todavía hay que trabajarlo, porque ese ámbito va a querer de alguna manera imponerse, va a estar permanentemente ahí buscando protagonismo, de maneras sutiles o de maneras muy francas. Y te vas encontrando las personas que van bailando contigo todo esto. Personas que saben bailar contigo perfectamente todo esto, y entonces nos vamos dando cuenta todo lo que va implicando el mundo todo el mundo de las relaciones y el mundo del amor, porque no es solo un problema de que tú naciste buen amante, no estoy hablando de buen amante en el sentido sexual, sino el buen amante, es decir, que tú tienes todos unos valores del amor y la otra persona no, la otra persona viene seguramente de unos modelos no demostrativos o de unos modelos donde ha habido mucha precaución, donde ha habido mucha blindaje para todo lo emocional, porque cuando blindo lo emocional, de alguna manera, evito que me duela. Evito que me duela. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso tiene que ser un ámbito evolutivo del ser humano. Revisar todo esto y revisarlo, por supuesto, en tus ámbitos amatorios de todo tipo. Ya vamos a hablar de ello. Vamos a la pausa y venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Aquí estoy con ustedes hablando hoy de los modelos que vive el amor, si los repito o me opongo. Fíjate que aquí hay una pregunta que vi. En una relación de pareja, la que sufre de violencia constante es más culpable que el que la violenta. Si sigue en esa relación es porque le gusta. Hay gente masoquista y sarna con gusto no pica. Bueno, eso es una perdón, con todo el respeto, eso es una consideración un poco, por decir algo, superficial, ¿no? Aquí son muchos los elementos que se juegan en la violencia, son muchos los elementos que se juegan en las relaciones para verlo de una manera tan simple. No es tan simple. No es tan simple. No es tan simple el hecho de que tú me violentas, yo me voy. Es decir, un violento te puede matar. Y de alguna manera el miedo, que es otra emoción de huir o enfrentarse, te va encerrando en un ámbito donde te va cercenando cualquier cosa. Si tú vienes de un hogar donde lo que has visto a las mujeres de tu vida es totalmente castradas en su manera de defenderse y castradas en su manera de enfrentar algo tan difícil como la violencia, tú vas a hacer otra más, porque eso es parte de un sistema que te ala, eso es parte de la lealtad, eso lo llaman en psicología sistémica la lealtad al linaje femenino, en el caso de la fémina, y al linaje masculino en el caso de los varones. Y ese linaje te va a pedir, es como si pidiera algún tipo de certificado, algún tipo de constancia de esa parte tuya. Pero por supuesto que todo eso se puede cambiar y ojalá la gente tuviera el valor de decir, mira, yo no voy a estar en ningún sitio que me traten mal. No voy a estar, no importa el hambre, yo no voy a estar. Yo voy a seguir caminando hasta buscar un sitio donde yo me sienta bien tratado. Para eso hace falta mucho coraje. Y la gente a veces está muy herida para haber podido acumular coraje. No es que no tengan coraje, que no sean una persona corajuda, sino que son personas que además pueden haber estado tan heridas en su vida
tan profundamente heridas en su vida que no han tenido ningún tipo de voluntad hacia su propio coraje. El coraje, la vida va a exigir coraje siempre, y el coraje va a tener que ver precisamente con eso. No solo me opongo al modelo del que vengo, sino que además lo veo en mis cosas pequeñas, lo veo, y al verlo lo pongo en su lugar. Eso es la tarea. Esa es la tarea. Porque ahí puede estar por todas partes. Por todas partes puede estar. Entonces, yo sería incapaz de pegarle a una mujer, aunque a veces se me ha ido la mano una que otra vez. Espérate un momentico. Espérate, eso suena raro. Entonces, ahí vamos. Crecí en el calor de un hogar con un padre de carácter fuerte, donde mi mamá fue sumisa, pero no vi maltrato físico. Hoy en día yo no conecto con el amor. Fíjate tú qué interesante. Sin ánimo de analizar, porque yo no puedo analizar de un texto de cuatro líneas, por Dios, sería una irresponsabilidad. Pero fíjate tú, crecí en el calor de hogar. Por lo tanto, entendí que el hogar mío se conformaba por una mujer sumisa y por un hombre dominante, con un padre de carácter fuerte, donde mi mamá era sumisa, pero no vi maltrato físico. Hoy en día yo no conecto con el amor, porque de alguna manera sigue habiendo en ti, a la hora de conexión con el amor, una niña aterrada. Porque aquí vamos a otro tema. Y perdonen hoy si no atiendo un poco la caja de preguntas, pero es que esto es importante. El niño, ese que usted ve ahí en el corralito jugando, ese que usted ve ahí haciendo gracias, ese que usted ve ahí haciendo travesura, ese niño está codificando cosas. Y en la codificación de cosas, ese niño necesita coherencia. Volvemos a aquello de la madre cactus, ¿se acuerdan? Si yo agarro y si yo, que soy el hombre más importante de tu vida y quien más te ama, ¿verdad? Que además puedo decirte es que yo jamás voy a permitir que nadie pueda amenazar tu tranquilidad o tu vida. Y yo permanentemente te caigo a cachetadas y permanentemente te agarro una correa y te doy y permanentemente estoy en una amenaza. Yo de alguna manera voy a entender que el amor, que la expresión del amor tiene que venir en un espacio de violencia. ¿Y qué hago? O me vuelvo violento, que es muy probable, me vuelvo violento, y hay violentos hacia adentro y violentos hacia afuera. El violento hacia afuera, el que usted ve tirando golpes y armando gritos y armando zaperocos, y violento hacia adentro es el violento que está totalmente reprimido y son personas que se enferman de muchas cosas. Porque lo que no explota, implota. Es una ley física. Lo que no explota, implota. Y cuando usted entonces, ¿qué pasa? Esa descripción de esta amiga, que no voy ni a decirle ni nada, es la descripción de una niña aterrada permanentemente. Porque es una madre sumisa. ¿Y qué es una madre sumisa? Una madre que no me va a defender. Una madre que no sabe cómo defenderme. Una madre que no tiene herramientas para defenderme. Y un padre violento que permanentemente muestra su violencia, quizás en amenazas o en, tú sabes, situaciones al límite que hagan que él pueda explotar. Por lo tanto, yo estoy en el medio de eso. Y ella dice, hoy en día yo no conecto con el amor. Porque es que el miedo no te va a permitir conectar con el amor. Eso hay que trabajarlo, amiga. Y se trabaja bonito. Es volver a ti, agarrar a tu niña interna, ¿verdad? Agarrar a tu niña interna, poderla cargar y decirle, aquí estoy yo soy una adulta, yo te voy a defender. No tienes nada que temer. Pero eso todo viene de un proceso, pero el resultado es ese. Así que yo te invito a que trabajes eso porque eso es fundamental para la vida. Pero los niños, como les decía, van captando cosas. Por eso hablo hoy de los modelos, porque van captando cosas, van captando maneras, por ejemplo, como el niño tiene mucho que ver con cómo resolver los problemas de la vida. La vida está llena de problemas, llena de entuertos, problemas pequeños, medianos, grandes, difíciles, complejos, etc. Y el niño va a aprender de los mayores cómo reaccionar y cómo entrompar, es que ese verbo a mí siempre me gusta, entrompar los problemas de la vida. ¿Y de quién lo ha aprendido?
Lo ha aprendido de los mayores. Y eso que va haciendo y va imitando a los mayores, por supuesto, va en ensayo y error. Hay cosas que va corrigiendo porque no le sirven y hay cosas que no. Pero en el fondo va a haber una cosa que es totalmente imitada. Totalmente imitada. Y eso que se imita es lo que uno puede, es una materia que uno puede cambiar, transformar, etc. Eso es. Vamos a ver si llegamos a alguna pregunta del cajón. ¿Cómo le puedo afectar a mi hijo varón en la edad adulta el maltrato del padre hacia la madre? Bueno, depende, fíjense ustedes, aquí volvemos a la percepción. Depende cómo lo haya percibido, pero siempre le va a afectar. Es decir, fíjense ustedes, si nos vamos por el orden de lo visible, de lo factible, de lo fáctico, estoy viendo que el hombre que más amo y más me ama está maltratando, haciéndole daño, generando dolor a la mujer que más amo, más quiero. Eso evidentemente ya, como una propuesta, como un principio, es absolutamente violento y lascivo para el ser humano. Sin duda alguna. Si a eso vamos, que con esa madre ese niño tuvo 9 meses, si nos vamos a meter en Honduras vamos a llegar muy largo. Pero ya eso es absolutamente lascivo, lo cual implica que yo tengo que ver si eso como modelo de amor, porque siguen juntos, como modelo de amor, que tomó, que percibió el niño de eso. Porque puede ser que percibió que, bueno, a mi mamá, esos matrimonios que pelean, hasta se pegan y luego se van, entonces tienen una luna de miel de una noche, pero feroz, y al día siguiente están amándose, dándose besitos. ¿Qué puede hacer un niño con eso? ¿Qué puede percibir un niño ante eso si no? Espérate, la manera como restaurar la pasión, como restaurar las cosas, es a través de generar una cosa muy violenta, muy áspera, muy dura, muy difícil, para que luego venga la gran reconciliación. Y puede ser un modelo que él se lleve, o que ella se lleve, como niño. Y eso hay que verlo, eso hay que tenerle mucho cuidado. Es decir, ir viendo ahí qué se hace. Ok. Mis amigos, me tengo que ir. Este tema yo sé que da para mucho, pero me tengo que ir. Haremos una segunda parte con mucho gusto en cualquier momento. Les recuerdo que todos contentísimos de haberlos traído hasta aquí, o llevado hasta aquí, o acompañado hasta aquí. Y, por supuesto, recordarles que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero sea en el próximo minuto. Conmigo será en la próxima emisión de Fraga en Éxito.